Querido Padre, muchísimas gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor, por tu protección, por tu compañía, por las bendiciones que a cada momento recibimos. Y ahora, Señor, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar, que sea tu Santo Espíritu guiando nuestras mentes, que estés con José también al dirigir la clase. Y, Señor, que podamos aprender y continuar maravillándonos en las hermosas enseñanzas que tú nos has dejado en este libro de Romanos. Te pedimos una bendición muy especial por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, José, pues ya teniendo la oración, pues buenas noches a todos y muy bienvenidos. Y ya, pues bueno, muchas gracias por el espacio de hoy, José, tu colaboración. Y pues ya tu tiempo. Gracias, Joa. Ya tengo, sí, ya puedo. Deme un segundo, comparto pantalla. Mientras comparto pantalla en el chat de aquí de Zoom, no lo puse en el de, no lo puse WhatsApp. en el de WhatsApp, sino lo puse en el de aquí de Zoom. Puse el documento, bueno, no está tan organizado como las últimas veces porque pues no me alcanzó el tiempo, pero pues más o menos es un resumen que, o bueno, ideas que me han ido saliendo, que he ido estudiando de esta parte del capítulo 3, ahí está desde el 3 desde el 3 versículo 21 que arrancamos hoy, hasta el final del capítulo. Obviamente hoy no vamos a ver todos esos capítulos, todos esos versículos, probablemente hoy hagamos 2, 3, porque son son versículos muy densos, pero igual pues les quiero ahí compartir si quieren revisar, opinar, debatir, está abierto obviamente a discusión, pues ideas que he tenido mientras he estado estudiando este increíble libro de Romanos. Y esta sección ese documento está desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el fin del capítulo 3, o sea, hasta el versículo 31. Y algunas ideitas que estoy mirando sobre la ley, voy a escribir algo después sobre la circuncisión y la gloria de Dios. En fin, bueno, entonces vamos a arrancar. Permítanme un momento. No puedo compartir pantalla, Joao. Eli, ¿nos regalas coanfitrión, Eliseo. porfa, para José? Gracias. Ya, José. Gracias, Eliseo. Entonces, Gracias, Eli. aquí está. Bien. Hacemos a la primera. Listo. Bueno, como siempre les digo, no levanten la mano para opinar, simplemente atraviénsense y hablen, porque pues yo no estoy viendo desde acá, yo literalmente le estoy hablando a una pantalla, así que no los estoy viendo. Entonces simplemente quien quiera opinar, preguntar, decir algo, pues simplemente interrumpe y ahí puede hablar. Bien, la semana pasada terminamos con Eliseo, el versículo número 20. Bueno, ya vamos acabando el capítulo 3 de Romanos, y vimos la última vez el versículo 20. Y quiero que lo leamos porque de alguna manera nos va a dar la introducción de lo que vamos a hacer, que es el versículo 21. Yo quiero que tengan ahí sus Biblias en Romanos capítulo 3. Y el versículo 20 terminó diciendo, que fue el que estudiamos la vez pasada, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Eliseo daba el ejemplo muy adecuado que siempre o que muchas veces hemos usado del espejo, que el espejo es el que nos muestra el pecado pero no nos limpia. Es más o menos lo que está diciendo este versículo, que la ley nos muestra el pecado pero no nos justifica. Entonces pues queda la pregunta, bueno, y si no es la ley que de alguna manera era el centro de la teología, sobre todo la teología judía en la época en que Pablo escribe esta carta, y que de alguna manera es el centro de nuestra teología, porque si hay una religión o una denominación que hace énfasis en la ley, hay que decirlo, somos nosotros, los adventistas. Entonces, pero Pablo aquí nos está diciendo, si está buscando sentir o declararte justo o correcto o recto o inocente delante de Dios, observando la ley, Pablo te está diciendo, no señores, por ahí no es la cuestión. La ley lo que te va a hacer es mostrar el pecado,
pero no te va a justificar, no te va a ser correcto, no te va a ser recto, no te va a ser justo. Entonces la pregunta que viene es, bueno, y entonces, ¿qué es lo que me hace justo? Entonces vamos a resumir el problema que hemos venido tratando ya desde hace varios meses, desde que arrancamos con Romanos 1, y es que el problema no es solamente que el mundo fue infiel, sino que la solución que Dios planteó desde Abraham, y de hecho Pablo va a abordar el tema de Abraham en el capítulo 4, y ese será, no sé, más adelante, probablemente el año entrante. Desde Abraham él plantea una solución que es Israel, pero el problema es que esa solución, que debía ser una bendición para todas las naciones, de acuerdo a lo que dice Génesis 15, se convirtió también en un problema, o formó parte del problema porque también fue infiel. Pero como también lo vimos la vez pasada, la infidelidad de Israel, que se suponía que iba a ser la solución, no eliminó la fidelidad de Dios. Y ese es un término, fidelidad de Dios, que a través de todo el libro de Romanos se viene repitiendo. Ya lo estudiamos en Romanos 1, 16 y 17, cuando Pablo, citando el libro de Habacuc, habla de que lo que presenta el Evangelio no es mi fe, sino es la fidelidad de Dios. Entonces la infidelidad de Israel no eliminó la infidelidad de Dios, sino todo lo contrario, sino que simplemente hace más urgente la pregunta que venía diciendo yo, bueno, entonces, ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Cómo va a solucionar el problema? Y entonces a partir del versículo 21, y aquí simplemente estoy dando un pequeño bloque general, ya vamos a entrar en detalle en cada versículo hasta donde alcancemos esta noche. De alguna manera, a partir del versículo 21 del capítulo 3, Pablo va a comenzar a presentar la solución al problema y va a empezar a decirnos que la solución al problema de la injusticia en el mundo y de la infidelidad de su pueblo se van a manifestar a través de lo que él va a llamar, y lo va a repetir 4 veces en los próximos versículos, la justicia de Dios. Ahí que tienen su Biblia, versículo 21 dice, pero ahora se manifiesta la justicia de Dios. 22, pero ahora se manifiesta la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Versículo 25, a quien Dios puso para manifestar su justicia. Versículo 26, para manifestar en este tiempo su justicia. Entonces, 4 veces en los próximos versículos o en la próxima sección, Pablo va a hacer énfasis que la solución al problema va a estar enmarcada en esto que llamamos la justicia de Dios. Entonces, creo que va a ser importante entender, bueno, ¿qué es entonces o quién, como ya vamos a ver, es la justicia de Dios? Y esta justicia de alguna manera va a marcar un contraste con lo que se presentó en los primeros capítulos, en el capítulo 1, en el capítulo 2, el problema de Israel, y en lo que estudiamos hace brevemente, el capítulo 3, donde veíamos que todos pecaron, Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces, en contraste con esa infidelidad de la humanidad y del pueblo de Israel, y ahí estamos incluidos nosotros, como lo vimos cuando estudiamos esos textos, Dios presenta su justicia. Entonces, viendo el panorama general de lo que viene en los próximos versículos, pues vamos a empezar a revisar versículo por versículo. Me parece que alguien abrió el micrófono, no sé si había una pregunta. ¿No? Bueno, entonces continuemos. Sí, no, nadie, José. Listo, gracias, Joa. Entonces, continuemos. Entonces, vamos a empezar a revisar, pues ya ahora sí, entendiendo que lo que va a presentar Pablo como solución es la justicia de Dios, pues vamos a ver, a desglosar en detalle versículo por versículo qué quiere decir y cómo se va a manifestar esta justicia de Dios. Entonces, quiero que me acompañen al libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 21, y alguien que me lo lea en la versión que la tenga. Yo aquí puse la versión, esta es Reina Valera del 95, pero pues la versión que tengan está bien. Tengo esto. 21. Gracias, Mora. Sí, 21. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. Me gusta cómo hablan ahí, respaldada. Entonces, recuerde que el versículo 20 me acaba de mostrar que la ley, si bien me va a mostrar el pecado, como termina diciendo el versículo 20, o a través de ella es el conocimiento del pecado, pues va a ser incapaz de justificarme. Eso es lo que está diciendo Pablo en el último versículo, en el último que leímos. Entonces, comienza el versículo 21 diciendo, pero ahora. ¿Qué implica el pero?
El pero indica que va a ser como un cambio, va a haber un cambio de tono en lo que Pablo va a empezar a hablar. El hombre ha sido infiel, pero el hombre ha practicado la injusticia, pero ahora la ley no puede hacer lo justo, pero ahora, es decir, Pablo aquí va a hacer un giro, un cambio en el tono en el que va a hablar para empezar a presentar la solución. De paso, hay muchos comentaristas que dicen que esta sección de Romanos 3, 21 al 31, y ya lo he leído en un par de comentaristas, dicen que esta es de alguna manera la conclusión del libro de Romanos, puesta al principio. Si recuerden cuando estudiamos Romanos 1, 16 y 17, decíamos que esa era la tesis del libro de Romanos, como el abstract, cuando uno hace como el resumen o plantea la tesis de un artículo. Bueno, ese es Romanos 1, 16 y 17. Ellos dicen que Romanos 3, 21 al 31 de alguna manera es la conclusión puesta prácticamente al inicio, porque apenas vamos en el capítulo 3 y son creo que 16. Entonces es como la conclusión que pone Pablo desde ya. Entonces, muchos dicen que de alguna manera esta es una parte muy importante, algunos llaman la más importante. Eso es pues a la visión de cada quien que estudia el libro de Romanos, una de las secciones más importantes del libro de Romanos. Entonces, dice el texto, pero ahora, cambio de tono, aparte de la ley, la palabra que es para aparte también se puede traducir o usar la palabra independiente o sin usar. O sea, sin usar la ley o independiente de la ley o aparte de la ley o separado de la ley, ¿qué es lo que se ha manifestado? Dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces aquí Pablo introduce un término que ya había usado antes. Recuerden que en el capítulo, y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, en Romanos 1:17, él ya había introducido la justicia de Dios. De hecho, creo que ese tema también me tocó a mí y hablamos un poco de lo que significaba la palabra justicia, que en griego es la palabra dikaios, que de alguna manera es una palabra que indica buscar la igualdad entre personas, tratar al otro como un igual, y que vimos en ese momento en varios textos. No los voy a repetir, si alguno quiere las citas yo se las puedo compartir luego, tengo todavía el documento de Romanos 1, 16 y 17, que en el Antiguo Testamento, y recuerdo esa vez que vimos textos de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías y de Salmos, que todos los textos que hablaban de la justicia de Dios estaban muy asociados con tratar bien al otro, es decir, tratar bien al necesitado, al menesteroso, que no olviden la viuda, que no olviden al huérfano, que no se aprovechen del pobre. Y recuerdan todos estos textos que leímos, y todos estos textos siempre están enmarcados en la frase, esta es la justicia de Dios, o practiquen la justicia de Dios amando a su prójimo, no olvidándose del huérfano, es decir, tratando a mi hermano. Y Jesús va más allá, no solo al hermano, sino al enemigo, así lo presenta en Mateo 5, tratando al otro como un igual, entendiendo que ambos somos criaturas hechos a imagen de Dios. Eso es justicia en el contexto que se presentó, que se lo presenta Pablo. Pero aquí Pablo está diciendo, yo creo que va a ir un poco más allá y dice que aparte de la ley, recuerda, está planteando la solución al problema, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Creo que ya lo habíamos mencionado la vez pasada cuando tuvimos la clase con Eliseo, que cuando se habla de la ley y los profetas, de alguna manera Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento. Era como una clasificación general de lo que los hebreos llamaban la Tanakh, o que nosotros llamamos la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que, y no recuerdo la palabra que usó, que estaba en la Biblia de la Mona, que me gustó más, que está respaldada, creo, Mona, que fue la palabra que dicen. Sí, respaldada. Entonces, él está diciendo, esa justicia, que por ahora no nos ha dicho quién es, aunque ya nos la dijo en el capítulo 1, esa justicia está respaldada o fue mostrada o está enseñada en la ley, en los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que antes de mirar qué puede significar la palabra manifestada, quiero que miremos unos textos en los evangelios donde se usan unas palabras similares y ya nos vamos a dando cuenta a quién se está refiriendo con la justicia de Dios. Entonces quiero que Pero alguno... tapo. Perdón, porque Sí. toca ahí meterse, ¿no? Claro, cuando quiera. Es que el versículo 21 dice,
Pero ahora, aparte de toda ley, Ujú. esa toda ley es la ley del versículo 20 Sí. y esa ley son los 10 mandamientos. Ah, sí, gracias, Mona, por preguntar para los que no estuvieron la vez pasada. Sí, hablamos la semana pasada de que la palabra que se usa aquí para ley, esto en griego es nomos, que la gran mayoría de veces que se usa en el Nuevo Testamento se está refiriendo a la Torá. Tal vez no tengo el tiempo, puse algunos textos en el resumen que tengo allí en Google Drive. Eh, eh, Hay varios ejemplos, por ejemplo, cuando Jesús la usa en Mateo 5, en Mateo 10, creo que también la usa, bueno, en varios textos de Mateo se está refiriendo en general a la Torá o a lo que ellos llamaban la ley de Moisés o lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros Ah, eso 5 te iba a libros decir. de la Biblia. Sí, Porque si es entonces, Torah, entonces es un gran paquete, no solo son los sí. 10 mandamientos. Ahora, hay que entender que de alguna manera esos 10 mandamientos pueden ser como, o sea, recuerden que la Torah en general tiene 613, 614, no recuerdo el número exacto, decretos o mandatos o leyes. Pero de alguna manera todas, si ustedes revisan una por una, todos esos mandamientos está ligada con alguno de los 10 de Éxodo 20. Y esos 10 de Éxodo 20, según Mateo 22, cuando Jesús hace el resumen, están ligadas a un solo mandamiento o a dos, que yo lo llamo uno, expresados de dos formas, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, de alguna manera, esa ley es una sola, que se puede expresar en dos grandes mandamientos, que esos dos se pueden expresar en 10, como está en Éxodo 20, y que a la vez, si ustedes revisan toda la Torah, Génesis a Deuteronomio, va a estar expresada en otros 613 mandatos. Esa es la ley que yo creo que se está refiriendo Pablo en el versículo 20, que ahora es la que se está refiriendo aquí en el 21, porque pues esta es la continuación del versículo anterior. ¿Listo, Mona? Entonces yo creo que es Oiga, la sí, Torah. pero mire que aquí en esta Biblia dice, aparte de toda ley, esta ley está en minúscula. Y Bueno, luego dice, pero es la misma, ¿no? sí, Mona, también hay que entender pues que cada versión Sí, o sí, cada bueno. traducción, Eso ahí eh, era por poner ahí la controversia, pero no, listo, ya. Let's continue, entonces ahora lo de manifiesto, tú dijiste. sí, bueno, pero quiero que miremos primero tres versículos que están en los evangelios y quiero que me ayuden. Uno está en el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 39, y otra persona que me busque Lucas, el capítulo 24, y de ahí vamos a leer dos versículos, el 27 y el 44. Y van a ver la similitud y me van a decir cuál es la similitud entre esos textos y este versículo 21 que estamos leyendo. ¿Quién tiene Juan 5:39? Es un texto muy conocido. Yo lo tengo, José. Gracias, Martica. Es súper conocido. Ujú. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias. Aquí Juan, Juan citando a Jesús, porque quien habla es Jesús, menciona dos elementos comunes, ¿no? Las escrituras, que aquí Pablo habla de ley y profetas, pero que ya dijimos que son las escrituras y que ellas dan testimonio de quién, de Jesús. Sí, el versículo que leyó Marta dice que ellas dan testimonio de mí, o sea, de Jesús, de quien estaba hablando, y aquí de quién dan testimonio en el versículo 21, de la justicia de Dios. Entonces estamos viendo ahí los paralelos. Complementémoslo con Lucas 24, el versículo 27 y el versículo 44. Solo esos dos versículos. Yo lo tengo y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién Y está hablando versículo ahí? que, ¿Quién está hablando ahí? ¿O de quién se está refiriendo mejor cuando dice de lo que de él decían? ¿Quién es él? Jesús. Jesús, solo para tenerlo claro. Y el Ujú. 44, Linita. 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Listo, gracias. Creo que hemos visto el paralelo, ¿no? Creo que el paralelo entre lo que dice Romanos 3:21 y lo que dicen estos textos, que tan solo seleccioné tres, de alguna manera están diciendo lo mismo.
y ya lo vamos a confirmar porque el mismo Pablo en el siguiente versículo ya confirma. Pablo está diciendo, la justicia de Dios o de la justicia de Dios, que viene siendo la solución, dan testimonio toda la ley y los profetas. Es decir, él está diciendo, la Tanakh, es decir, la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento está contando una historia y esa historia es acerca de la justicia de Dios. Y Jesús lo dijo en otras palabras diciendo, la ley, los profetas, los salmos, en general las escrituras, que en la época de Jesús era el Antiguo Testamento, dan testimonio de quién, de mí. Así que si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Es decir, que de alguna manera, si unimos esto, podemos darnos a entender que la justicia o que Jesucristo tiene que ver mucho con el concepto de la justicia de Dios. Y por eso yo dejé planteada ahí esa pregunta al final de esta diapositiva, que yo creo que ya vamos viendo quién es. Entonces, si la justicia de Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, que se da testimonio del Antiguo Testamento, se ha manifestado como la solución, la pregunta es, ¿qué o quién es esa justicia de Dios? Ahora, el asunto de que significa ser manifestada. Recordemos que durante el Antiguo Testamento el Señor siempre ha prometido que iba a traer justicia. Y sobre todo en el libro de Isaías, sobre todo en los profetas, pero también en los Salmos y en el Pentateuco, en la Torá, siempre habla de que Él va a traer justicia, de que Él va a manifestar su justicia. Pablo está diciendo, ahora, además de la ley, es decir, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, que de acuerdo a los textos que vimos con Pablo, parece ser una persona. Y de esa justicia dan testimonio la ley y los profetas. Versículo 22, y creo que aquí ya Pablo lo comienza a dejar claro. No sé si hay alguna pregunta del versículo 21, nos podemos devolver sin ningún problema, o algún comentario ¿Comentario? extra. Sí, Eso claro. está muy bueno. Venga, les digo por qué. Porque personalmente en estos momentos de mi vida espiritual paso por un momento muy difícil, pero sigo sonriendo, tranquilos, pero muy difícil en el que, no sé si ustedes tienen amigos que todo el tiempo dicen, bueno, y no me vayan a tirar piedras porque estoy en mi momento difícil, ¿no? Pero digamos que no, que todo es amor, que todo es paz, que perdónelos, que no hay que llamar el pecado. Vi eso en el estado de un amigo. Ponía entre comillas esta frase, poner el pecado por su nombre, algo así era como llamar al pecado por su nombre, y él cerraba Sí. comillas y decía que no eran tiempos para eso, sino que era para hablar de Jesús y de su amor y los pobres y todo eso, ¿cierto? Y todo el mundo piensa en ese momento de amor, pero yo estoy pasando por un momento en el que yo no estoy de acuerdo con algo, no estoy de acuerdo con ese algo porque de lo que yo he leído no me parece que lo diga la Biblia, pero si yo le digo a mi amigo, digamos, que estoy pasando por eso, que no estoy de acuerdo, él me está odiando y él me está juzgando a mí, me está diciendo que yo no tengo amor y que en mí no está Jesús, porque yo le estoy diciendo algo con lo que no estoy de acuerdo y que yo estoy siendo injusta y que lo estoy juzgando. Entonces, por eso me gusta eso que estás diciendo, porque a veces pienso que nadie nos ha enseñado sobre la justicia de Dios y aquí me estás mostrando que la justicia es Jesús, no es una cosa, sino en el mismo Jesús que está el amor, también está la justicia. Entonces, creo que voy a aprender muchas cosas para mi momento de crisis. Gracias, Mona, por la experiencia. Eh, y si vamos si yo les resumiera esta sección del versículo 21 al 31, que como les dije antes, es como la conclusión de Romanos, la conclusión es Jesús. Y no me quiero adelantar, pero por ejemplo, el versículo 29, perdón, el versículo, bueno, un versículo más, versículo 25 dice que esa justicia o que Dios manifiesta su justicia pasando por alto los pecados. Y como que él ratifica esa justicia haciendo justos a aquellos que justifica por la fe o por la fidelidad de Jesús. Es decir, vamos a ver, y no voy a entrar tan en detalles en esos versículos,
que esa justicia que es una persona en Jesús, que está representada en Jesús y en su vida, abarca mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, y esto es lo que Pablo está llamando el Evangelio. Y yo soy uno de los que creo que predicar del amor de Dios y de la manifestación de su amor y su justicia a través de Jesucristo, yo creo que es lo más importante y el todo de la Biblia, porque eso es lo que se está mostrando, como lo estamos mirando a través del Antiguo Testamento, y lo que también se presenta en el Antiguo Testamento. Cuando a mí alguien me pregunta, ya me lo han hecho: José, quiero empezar a estudiar la Biblia, pero es muy difícil, ¿por dónde arranco? Yo a todos les doy el mismo consejo, no sé si a todos les sirva, al menos a mí me sirvió. Yo a todos les doy el mismo consejo: arranquen por los evangelios, conozcan a Jesús primero, porque como dice esa frase que se ha repetido en muchas campañas evangelísticas, Él es la respuesta del problema en la Biblia. Del problema que se plantea en la Biblia, la respuesta es Jesús. ¿Y dónde lo encontramos? Allí en los evangelios. Y eso es lo que me está diciendo, y eso es lo que me está diciendo Pablo. El problema al pecado, o Dios va a querer solucionar el pecado a través de la justicia de Dios, pero una justicia que no es, que no es una idea, una justicia que es una persona. Y eso es lo que él me está diciendo aquí. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo. Hola, mi José. Que tengo una pregunta. Ay, qué pena. Fabián, perdón, María, Fabián tenía la manito levantada, entonces Dale, si Mapi, quieres. dale. Dale, Mapi. gracias, Fabi. Y Jover, también habías levantado la mano. Gracias, yo así. La verdad es que yo No. puedo ver. Te equivocaste. Ok, dale, dale, María. Gracias, Joa. No, lo que sucede es que pues me pareció súper controversial este versículo que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Yo creo que te lo he expresado en algunas ocasiones, que a mí el Antiguo Testamento me choca personalmente, y lo digo aquí en confianza, sobre la justicia y el carácter de Dios. A mí también, Mapi. Hola, Linita. Si a mí me dicen que Jesús, ¿sí?, que dan testimonio de Jesús y el carácter de él, y yo veo en el Nuevo Testamento un Jesús como en su carácter y en su justicia, y lo que predica el concepto de justicia, algo un poco opuesto a lo que veo en el Antiguo Testamento, en la Tanaj y en la Torá, sobre todo la Torá. Entonces, dime cómo puedo explicarle a alguien que estamos hablando de la misma justicia y de la misma persona y del mismo Jesús. Ok. Si quiere, Fabi, hable y ahí vamos contestando. Ahora se me olvidó por ponerle cuidado a Mapi. Se me olvidó mi pregunta. Ya me acordé. Cuando la mona decía acerca de que se dice mucho de que lo único que hay que hablar es del amor al prójimo y ya nada más. Y ahora José dice que lo más importante en lo que se resume todo es que hay que amar a Dios y al prójimo. Yo pienso que los dos tienen razón. Lo que pasa es que en la Biblia, lo que yo entiendo, la palabra amor es muy diferente a lo que tal vez comúnmente se llama amor, porque en la Biblia amor significa fidelidad, y normalmente fidelidad requiere hasta sacrificios, ¿sí? ¿Hasta qué punto usted es capaz de hacer algo por alguien que ama? Entonces es actos concretos que usted hace por otra persona. Entonces, en parte yo estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Tiene que ver con que sí, la Biblia, el principal mensaje es que Dios es amor, pero es un amor con características específicas, ¿sí? Y pues eso era lo que quería decir de acuerdo a los dos comentarios. Y de acuerdo a lo que dice Mapi, yo añadiría que el mismo versículo está diciendo algo que es controversial, en el sentido de que dice que la justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley. Si es como que se le está añadiendo algo nuevo. Perdón, no es una afirmación, es una pregunta. ¿Se le está añadiendo algo nuevo a la ley que no estaba antes? ¿O qué quiere decir aparte? ¿Sí? ¿Tendrá algo que ver con lo que
con lo que dice Mapi. Y es una pregunta que no tengo respuesta, no es una pregunta retórica. Bueno, si alguien quiere opinar, esta es la idea, me gustan cuando los temas son así. Para tratar de ir mirando pensé cuando Fabián decía esto y para irle dando respuesta a Mapi, que de hecho es una respuesta difícil. No pretendo tener todas las respuestas porque de hecho es parte de lo que es parte todavía de mi crecimiento en el estudio, que también son más las preguntas que las respuestas. Pero pensando un poco ahorita de lo que dice Fabián para unirlo con lo que dijo Mapi, en Mateo 5, el capítulo 5, el versículo 17, Jesús dice una frase que es muy conocida y que él dice, donde dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Precisamente lo mismo que dice aquí. Yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Cuando nosotros miramos o leemos ese versículo, nosotros entendemos la palabra cumplir como obedecer. Es decir, que como que Jesús vino a guardar el sábado, a no matar, a no adulterar, etc. Pero la palabra que está ahí en Mateo 5:17, que se traduce en muchas Biblias como cumplir, no significa obedecer. Y no tengo nada en contra de la obediencia. Pero no significa obedecer. La palabra que se usa acá, y no obviamente no la tengo acá porque no me la sé de memoria, creo que en el resumen que tengo lo tengo ahí escrito en la parte de abajo, significa llenar, completar, algo así como que si la ley en el Antiguo Testamento llenó el vaso hasta la mitad, y esto es tan solo una metáfora, Jesús llegó y completó, él vino a completar la ley, es decir, a terminar de llenar el vaso, a completarla. Y ese es el sentido de lo que él está diciendo en Mateo 5:24, como que él estuviera diciendo, y lo confirma libro de Juan capítulo 1 versículo 14, donde él dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y en él vimos la gloria de Dios. Si lo uno los dos versículos, yo quiero entender que Dios manifestó su carácter a través de la ley, a través de unas palabras, por eso a través de un conocimiento. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo no es muy, pues a mí no, pues me parece que no es muy diciente a lo que quiso decir Juan. La palabra que se usa en el griego es logos, que significa conocimiento o palabra. Palabra no una palabra individual, sino palabra en el sentido de conocimiento, conocimiento. Entonces él es como si estuviera diciendo, en el Antiguo Testamento Dios se manifestó a través de la palabra escrita, porque era de la forma en que él se manifestó a través de los profetas. Pero ahora esa palabra se ha completado y se ha vuelto carne, y hemos podido ver el carácter de Dios que antes estaba, no sé si incompleta sería una palabra correcta, pero quiero decirla, no estaba completa, porque eso es lo que está diciendo Jesús en Mateo 5:17, no estaba completa, pero ahora que vino Jesús, terminó de completar o de mostrar completamente cómo es el carácter de Dios. Y ahí quiero indirectamente, Mapi, puedo meterte en líos con lo que voy a decir. Al parecer, en el Antiguo Testamento no había un entendimiento completo de lo que era Dios. Y Pablo en esta misma sección, versículos más adelante, parece decirlo cuando dice en el versículo 23, y no sé si vamos a alcanzar a llegar, que estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos no es la palabra correcta en ese versículo. Es más como que tienen como un conocimiento incompleto de la gloria de Dios. Sería como... En mi versión dice, y han caído de la gloria de Dios. A ver, ya que tomamos ese texto, brinquémoslo. Aquí lo tengo. La palabra para caídos en la versión de Mona o en la mía, que es destituidos, la palabra más exacta sería como carecer. Ahí puse la palabra en griego, que es ustereo, que significa quedarse corto o deficiente. Cuando usted le califica en un examen y no alcanzó a entenderlo todo, le ponen insuficiente o deficiente. No pudo manifestar todo el conocimiento, quedó corto o careció de conocimiento. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, de alguna manera, y yo por eso ahí lo traté de parafrasear, porque nadie ha alcanzado el blanco, que es lo que significa la palabra pecado aquí en griego, en Romanos. Y tienen deficiente entendimiento del carácter de Dios. Pablo está diciendo, antes de la venida de Jesucristo había un deficiente conocimiento, o digamos que incompleto, para usar la palabra que usa Mateo 5:17, y yo sé que de pronto esto es
nuevo para muchos. Cuando yo lo entendí así, también me costó entenderlo. Jesús vino y completó el conocimiento de, de lo que es el carácter de Dios, que aquí en el versículo 23 se llama la gloria de Dios. El famoso coro que cantaron los ángeles en Belén y que es parte de lo que se celebra el mundo cristiano en esta época, comienza diciendo gloria a Dios en las alturas. Ese niño que estaba naciendo venía a reflejar o a mostrar la verdadera gloria de Dios. Esa manifestación de la gloria que se profetizó en Isaías. Isaías dice, y la tierra se llenará de la gloria del conocimiento de Dios. Creo que ese texto se repite en Jeremías. Él se está refiriendo a que va a venir alguien a quien ellos llaman el ungido, el Mesías, que se va a encargar de mostrar por completo la gloria de Dios, que no es otra cosa que su carácter, que no es otra cosa que quién es Él, cuáles son sus obras o en general su carácter. Y ya ahorita si volvemos a este texto y lo miramos. Ferchito, qué pena. Sabes que es súper difícil tocar el tema que en este momento estamos hablando porque yo pienso exactamente lo mismo que tú, pero hay muchos textos del espíritu de profecía porque qué días estudiando uno de esos textos difíciles de explicar del Antiguo Testamento a la luz de Jesús. La hermana Elena G. de White, o sea, ahí no tuve palabras, sino solamente de verdad cuestionarme si la hermana Elena G. de White tenía un conocimiento del carácter de Dios. Perdón, no me vayan a apedrear, así como dijo la mona, pero es que el espíritu de profecía decía que era necesario que todas esas personas fueran muertas y fueran matadas por Jesús, porque es que así lo dice, por amor a su pueblo. Entonces, siempre se me viene a la cabeza, entonces el Dios en el que nosotros creemos es un Dios dual, es un Dios que da vida, pero al mismo tiempo mata cuando no le hacen caso. Es algo bien difícil porque el espíritu de profecía apoya esos textos y es difícil de verlo. O sea, yo no he sido capaz de entenderlo. Uy, pero es que venga, bien. O sea, bien no, sino, o sea, exacto, a eso me refiero, porque yo también me siento como Lina, bueno, creo en sentirme como Lina, porque a mí me parece que nosotros, yo pienso mucho en el libro de Jueces. Duro. Es una matadera, pero vea, violenta. Y uno, pues en estos momentos, ¿qué piensa? No, no hay que matar. Es más, uno le enseña a los jóvenes que es mejor no ir al ejército, porque pues le toca matar. Que, no porque quiera, sino en defensa propia. Bueno, no sé, me pongo en el papel de un joven de 17 años. Pero entonces yo también pienso que Dios escribe en muchas partes de la Biblia, no sé por qué se me viene a la mente Apocalipsis, como esto es obedecer o morir, ¿sí? Entonces, por eso yo pienso que este tema, no sé si nos vamos a quedar acá, pero No, está bien, no qué pasa nada. tan profundo es estudiar la justicia, porque nos hemos quedado, y yo me parece que en el jardín de flores, y también la vida real es que hay espinas, y la espina puede ser que hay un pago por no hacer lo correcto, son unas consecuencias, como por ejemplo aquí entre nos digamos, yo soy estafadora, y estafo a José, y conozco de Dios, ¿sí? Y me bautizo y todo, cambio mi vida, súper chévere, conozco a Eliseo, pero quedan unas consecuencias de haber estafado a un montón de personas en el pasado, que con el amor de Dios todo puede volver a la normalidad, o sea, puede mejorar porque les estoy dando ahora un nuevo testimonio de mi vida normal, pero la justicia sigue actuando porque hay unas consecuencias, yo lo veo así. Pero yo nunca había visto lo que estábamos viendo hoy, como la justicia no es una cosa, es un alguien. Y pues yo lo que pienso es que ¿por qué Jesús es justicia? Pues porque trae la gracia, trae el pago de mis pecados. Pero eso no significa que yo no lo obedezca. Por ejemplo, digamos, yo podría decir, ay, no, pero voy a trabajar el sábado porque no tenemos que comer, estamos sin trabajo, me llegó, pero Dios me está pidiendo que guarde el sábado. Entonces, no guardar el sábado es no cumplir con la justicia de Dios. Yo lo veo así, como que la obediencia es sinónimo de justicia. Y que a veces las personas dicen, ay, no, pero no, porque pobrecitos no tienen que comer, entonces, no, pues sí, trabaja el sábado.
porque yo pienso que como en el Antiguo Testamento, Dios dijo, no, vean la serpiente y se curan. Y uno dice, pero qué pendejada ver la serpiente, ¿por qué no puso Dios el martes y por qué puso el sábado? Pero no es que Dios es así. Échale de sangre allá a su dintel de la puerta. Cosas raras, pero obedecer es sinónimo de justicia. Y por eso yo creo que muchos jóvenes como nosotros nos sentimos muy culpables y eso trae ansiedad, depresión, luchas y pruebas en nuestra vida porque no hemos estudiado bien qué es amor, como decía Fabi, porque creemos que es el amor de las novelas, y qué es justicia. Por eso sigamos en ese tema, eso está violento. Bueno, bueno, Monita, gracias. yo no diría que la Paréntesis. justicia es... Lenita, dame un Perdón, segundo, ya te doy señor. la palabra. Solo una cosita, antes de que Linita hable, miremos Juan 1:17. Y mientras lo buscan, Linita entonces habla, y apenas Lina termina de hablar, alguien que me lo lea. Juan capítulo 1, versículo 17, para seguir No, navegando. yo iba a decir que no estaba tan de acuerdo con que la justicia es sinónimo de obediencia. Yo no pensaría así, ¿sí? Yo diría justicia es sinónimo de amor. Es diferente. Ese es mi pensamiento. Por un lado, me encanta que hayan posiciones encontradas, de eso se trata. Y de paso, a veces nosotros, y creo que lo he discutido con Marta, a veces sentimos que eso hace falta en nuestras iglesias, como que está bien tener puntos encontrados y ser capaces de sentarnos y dialogar en ellos. Eh, Corto paréntesis, los pioneros de la iglesia adventista poco estaban de acuerdo. A veces pensamos que ellos siempre pensaban igual. No, ellos tenían puntos encontrados en diferentes aspectos de la Biblia y eso está bien, porque Dios nos hizo diferentes. Así que no se sientan incómodos si piensan diferente, pueden hablarlo con tranquilidad. Yo creo que para esto son estos espacios. Gracias, Linita. ¿Alguien tiene Juan 1:17? Y pues vamos hablando de las dos posiciones que acabamos de ver. Fabián quiere decir algo. Pablo. Gracias. Lo que yo entiendo en cuanto a la justicia, el concepto viene desde... ¿Se cortó Fabián? ¿O me corté yo? Sí, creo que él. Se cortó Fabi. Bueno, entonces mientras se conecta, leo Juan 1:17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y es interesante que aquí Juan pone un pero, el mismo pero que puso Pablo en Romanos, pero como si fuera una cosa diferente. Y ojo que yo empecé diciendo esto, que nosotros somos un pueblo que de alguna manera habla mucho de la ley, pero aquí Juan está diciendo en Juan 1, de paso, Juan 1, los primeros 18 versículos de Juan 1 es una presentación magistral del concepto del Mesías. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y lo puse ahí porque de alguna manera este texto está, hablando más o menos lo mismo de lo que está hablando aquí Pablo. Cuando Pablo introduce el libro de Romanos, y eso lo vimos, creo que lo tengo acá, lo vimos en los 3 primeros versículos, volvámonos a Romanos el capítulo 1, él introduce el libro de Romanos una palabra que va a ser de alguna manera el centro de todo. El versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él prometió, o sea, que Dios prometió antes por los profetas en las Santas Escrituras, lo mismo que estamos leyendo, evangelio que se refiere a su Hijo. Nuevamente, vimos que la justicia no es una idea, es una persona, Jesús. Pablo dice también, el evangelio no es una idea, no es un sermón. A veces nosotros hablamos, hay que predicar el evangelio y nos imaginamos la profecía de los 2300 tardes y mañana. No, el evangelio es una persona. Cuando Mateo 24:14 dice, será predicado el evangelio por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin, se está refiriendo a predicar el evangelio, predicar una persona. El evangelio es Jesucristo. Y el versículo 17 del mismo Romanos 1 dice, pues en el evangelio, que sabemos que es Jesucristo, la justicia de Dios se revela. Pablo está queriéndonos decir, y con esto estoy tratando de poner la conclusión de lo que yo he estudiado, Pablo está, Fabián me acaba de escribir que se le cayó el internet, Pablo está tratando de decir que la justicia de Dios
o ese concepto del que tanto se habló en el Antiguo Testamento, de lo que es la justicia de Dios, viene a manifestarse realmente en Jesucristo. Y eso es lo que se llama evangelio. Si queremos entender, o al menos yo lo veo así, si queremos entender qué es, o como yo puse ahí, qué o quién es la justicia de Dios, la mayor revelación de esa justicia de Dios, es decir, de cómo Dios enfrenta el problema del pecado en el mundo, se llama Jesucristo y está enmarcado en su ministerio, en sus enseñanzas y principalmente, obviamente, en su muerte y resurrección, que es lo que va a estar Pablo hablando de aquí en adelante. Hay un texto que está, y esto se me viene en el momento, en Isaías el capítulo 61, los versículos 1 y 2, Isaías está dando una profecía y la voy a leer yo para ir rápidamente. Estoy leyendo Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha ungido, es decir, ungido es la misma palabra para Mesías. Me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros darle apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios. Y hago énfasis en la venganza porque es un término en el Antiguo Testamento muy asociado con la justicia de Dios, y a consolar a todos los que están en luto. Lo interesante es que este mismo texto Jesús lo repite en el libro de Lucas cuando se presenta por primera vez en Nazaret y que le piden que abra un texto de la escritura. Él toma precisamente este texto del libro de Isaías y termina después de leerlo, él dice, hoy se ha cumplido esta palabra aquí en este lugar. Es decir, quien vino a traer el año de buena voluntad, que incluye la justicia de Dios, fue Jesucristo. Y él mismo se está personando de él cuando lo dice allí en el libro de Lucas. No recuerdo el texto exacto, pero lo pueden mirar. Debe ser capítulo 3 o 4, donde él tiene su primer sermón en Nazaret, que al final intentan apedrearlo porque pues obviamente no creyeron en su palabra. O sea, Jesús se está personando. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo. La justicia, y bueno, ya miramos el versículo 21, miremos el versículo 22, la justicia de Dios que se manifiesta, que se muestra, o que Dios la mostró a través de la fe o la fidelidad de Jesús. Y ya ahorita miramos qué significa ese término. De Jesús, el Cristo. Y yo puse, algunas Biblias hablan de Cristo Jesús. Yo lo quise poner así, el Cristo, porque Pablo quiere hacer entender que ese Jesús, que ellos entendían obviamente era el Jesús crucificado pocos años antes, era el Mesías, sería otra forma de traducirlo, la fidelidad de Jesús, el Mesías, hacia todos aquellos que creen, y los que se conocen la Biblia, que han estudiado la Biblia desde hace muchos años, ya ese texto les parece conocido, Juan 3:16, para todos aquellos que creen porque no hay diferencia. Y empecemos a desglosar este versículo el ratico que nos queda. Lo que veníamos diciendo. ¿Quién va a hablar? Yo. Fabián ya entró y quiere hacer su aporte, creo, antes de... Sí, Fabián. Sí, ya, no sé qué pues se me cayó el internet. Lo que yo quería decir era que la Biblia viene de Génesis 1, cuando Dios crea al hombre, que dice que Dios creó al hombre a su imagen, bueno, creó al hombre a su imagen y semejanza para que reinaran sobre la tierra. Esto de ahí en adelante, porque la idea era que todas las personas, todos los hombres y mujeres, fueran iguales como reyes y reinas, como representantes de Dios en la tierra. Y de un momento en adelante, eso cambió, porque unos empezaron a oprimir a otros. Entonces esa igualdad de Dios era que Él estaba haciendo lo posible para que esa discrepancia nosotros se terminara y que volvieran a estar todos iguales, ¿sí? Entonces,
eso es lo que yo entiendo de qué significa la justicia, ¿sí? Es como que arreglar algo que estaba torcido, en términos, en todos los niveles, personal, pero también social, ¿sí? Por eso, en parte yo entiendo que aquí cuando Pablo está hablando de esto, si uno lo piensa en el contexto en el que lo está hablando, se lo está hablando a un grupo, a una iglesia en Roma, donde los judíos y los griegos se están peleando, porque los griegos no quieren a los judíos y los judíos no creen que los griegos son tan judíos como para ser parte del pueblo de Dios. Entonces es una pelea ahí. Entonces yo pienso metida la justicia de Dios. Pablo está tratando de hacer un argumento para decir por qué lo que ellos están haciendo está mal, ¿sí? Entonces, algo tiene que ver con la justicia de Dios, de tal forma que arregle esos problemas que tiene esa iglesia de peleas, ¿sí? Que se traten como personas como iguales, ¿sí? Entonces, no estoy definiendo como tal, pero creo que hacia allá apunta el problema, hacia allá apunta lo que es la justicia. Listo, gracias, Fabi. Yo, bueno, es que lo habíamos visto y no lo tenía aquí preparado, pero cuando estudiamos, y lo repito lo que dije hace un rato, cuando estudiamos Romanos 1, 16 y 17, nosotros vimos muchos textos donde se menciona o de donde Pablo toma la expresión justicia de Dios, y de alguna manera lo que ellas están mostrando es su carácter. Precisamente el texto que leí de Isaías 61, de dar buenas nuevas a los oprimidos, a los enfermos, dar sanidad, liberar a los que están fuera de la libertad. Lo que Pablo aquí está, lo que Isaías está hablando es precisamente de traer justicia, y el que viene a manifestar esa justicia es Jesucristo. No sé si la pregunta de Mapi quedó completamente contestada aquí en público, si no, ella sabe que la podemos debatir todo lo que queramos después en privado, pero yo pienso que el pueblo de Israel no logró entender, o al menos la humanidad en general no logró entender completamente lo que era el concepto de la justicia de Dios hasta que no vino Cristo, y la manifestó completamente al punto que lo llevó a la cruz. Y esa cruz, creo que es Salmos donde dice, creo que es el libro de Salmos donde se dice que allí es en la cruz donde el amor y la justicia, o donde la misericordia y la justicia se encontraron. Creo que ese es un texto de Elena de White. Porque es la mayor manifestación de justicia y amor, y no como dos cosas distintas, sino como dos cosas que se unen en una sola, dos ideas que se unen en una sola persona, que es Jesucristo, se manifestaron en Jesús en su vida, pero principalmente en la cruz. Y de eso es lo que habla Pablo de aquí en adelante. De hecho, él aquí 2 versículos más adelante va a hablar que esa justicia se manifestó a través de la fe en su sangre, haciendo énfasis en su muerte. Pero eso es un texto más adelante. Se acabó el tiempo. No sé, no quiero avanzar más porque de pronto no quedamos con más ideas. Solamente quiero terminar diciendo una cosita con respecto a este versículo 22. No sé en cuántas Biblias está diferente, pero en muchas Biblias este versículo, incluyendo la mía, Romanos 3:22, esto dice que la justicia de Dios que se manifestó por medio de la fe en Jesucristo. Hay algunas Biblias que dicen fe en Jesucristo, otras Biblias dicen fe de Jesucristo. No sé qué traducción o cómo Aquí venga. dice en esta, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para Ok, todos los que creen en Él. ok. Mi Biblia dice por la fe en Jesucristo. Muy pocas traen de Jesucristo. Quiero decir algo con respecto a este texto. En el griego no existen los artículos ni la preposición de. En griego diría algo así como pistius Christos, que pistius ya lo hemos visto, es fe o fidelidad, Cristo es Cristo. Es como si dijera a través de la fidelidad Jesús, sin el de o el en, o sea, sin ninguna preposición o artículo, bueno, en este caso preposición en la mitad. Porque yo creo
que la correcta interpretación de este texto no tiene que ser por la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Lo primero es porque este texto simplemente Pablo está repitiendo lo que dijo en Romanos 1, 16 y 17. Si ustedes comparan Romanos 1, 16 y 17 y Romanos 3, 21 y 22, van a encontrar muchos elementos en común. Van a encontrar la palabra van a encontrar la palabra justicia, van a encontrar la palabra fe y van a encontrar 2 veces la palabra fe, porque ahí dice a través de la fidelidad de Jesucristo hacia todos aquellos que creen. Esa palabra creen viene del mismo vocablo en griego que significa fe o fidelidad. Y está la palabra justicia, está la palabra fe y bueno, básicamente eso. O sea, de alguna manera Pablo está repitiendo esos textos. Y como lo estudiamos allí al principio, la fe que va a salvarme no es la fe que yo tengo en Jesús, sino es la fidelidad que Jesús tuvo al cumplir sus promesas del Antiguo Testamento. ¿De dónde se basa Pablo para decir eso? Libro de Habacuc. No lo vamos a alcanzar a leer, pero sí lo estudiamos cuando estudiamos Romanos 1, 16 y 17. Yo invito a que ustedes lo lean, que es donde se toma el famoso texto, el justo vivirá por fe. No es la fe propia, es la fe. La fe que me salva es la fe de Jesús o la fidelidad de Jesús por sus promesas o por cumplir las promesas de Dios, las del Antiguo Testamento. Y esa fe salvadora no está en mí. Yo no puedo, o sea, esa fe no nace naturalmente en mí, esa la pone el Señor. Y de eso es lo que habla Romanos 4, mostrando el ejemplo de Abraham, pero bueno, quiero parar ahí. Bueno, nos quedamos un poco en lo que es la justicia de Dios, pero creo que fue bueno un poco tratar de como entender o tratar de mirar este concepto de que la justicia de Dios es más allá de simplemente una idea y se convierte en una persona. No sé si haya tiempo. José, sí que quería decir algo porque estaba buscando aquí un texto que había utilizado alguna vez, ¿sí? Sí. De hecho, también el texto que tú mencionaste ahorita que está en Salmos 85:10, que dice, el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, ¿sí? Okay, que es el texto también que menciona, o sea, parafrasea a Elena de White con otras palabras bien bonitas, pero definitivamente cuando uno lee el Antiguo Testamento, pues sí, uno le parece como bastante cruel la cosa. Sin embargo, y con mi esposa estábamos estudiando alguna de Jueces y que yo le estaba mostrando, y es muchas las veces que se repite que el pueblo hizo lo malo, sí, el pueblo hizo lo malo y aún Dios como que tenía paciencia, y cuando vienen los reyes también pasa, y este rey hizo lo malo y tiene mucha paciencia a Dios, sí. Esa paciencia demuestra también la justicia de Dios, de que a veces uno diría, no, yo les acabaría con ese comportamiento, ¿sí? Y en el capítulo de Patriarcas y Profetas, cuando habla del ídolo que hicieron cuando Moisés estaba recibiendo las tablas, estaba buscando ese texto y lo tengo aquí porque me parece bien interesante. Dice, los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes, y cuando yo condeno por mí mismo. Pero dice aquí, pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, lo único que tienen que hacer es obedecer. Así que si yo juzgo, pues obviamente no está en mí la justicia, pero si Dios me pide que juzgue, dice, lo único que tengo es obedecer. Y sigue diciendo, por obra de la misericordia de Dios sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a pocos. Creo que es el texto que decía Lina hace un rato. Sí, ese. Entonces estaba buscando eso porque me acordé, y entonces uno dice, uy, pero entonces en ese momento murieron 3,000, y más adelante, ahí no murieron tantos, más adelante cuando lo de Baal peor, que el pueblo estaba como fornicando con las moabitas, murieron 24,000, ¿sí? Pero aún así Dios dice, y Elena de White lo menciona, por amor a muchos se sacrifica a pocos. O sea que si para Dios 24,000 sí son pocos, entonces significa que los que van a ser salvos son muchos más. Y Dios quiere como la justicia
para que de esa manera muchos más sean salvos. O sea, es interesante ver como este paralelo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque a veces sí nos parece que como que fuera un Dios diferente, pero realmente es el mismo Dios en el cual debemos ver como la misericordia en ambos lados. Para Perdón, mí, no me vayan a apedrear. Perdón, Ferchito, señor, dime. no, dale, porque creo que vamos por la misma. No, es que yo me pregunto muchas cosas. Por ejemplo, no me vayan a apedrear, pero a veces cuando vemos películas con mi esposito de superhéroes y todo eso, nosotros estamos completamente seguros que esas películas están basadas, obviamente las hace el enemigo, Satanás, para que nosotros tengamos un concepto erróneo de Jesús, ¿cierto? Y así mete la mentira. En cada una de esas películas siempre hay un villano, ¿cierto? Y alguien pues que lucha por la justicia. Resulta que este señor que lucha por la justicia se presenta como el Dios que todos nosotros conocemos, ¿cierto? Es el Dios que tiene que matar a mucha gente y esa gente es mala y esa gente que es mala pues tiene que morir porque es que se lo merecen, porque así pensamos nosotros. Y pues como tiene que morir bien y uno se alegra, o sea, uno en la película se alegra y gana el bueno y mató a muchas personas, pero bien porque pues salvó al resto de la humanidad. Yo le decía a mi esposo, mi amor, ¿en algún momento no has pensado que todo eso lo pone Satanás para que nosotros sigamos pensando así del carácter de Dios? O sea, para que sigamos teniendo ese mal concepto de Dios. Ahí quedamos, no tenemos respuesta. Pero bien, tratando de estuvo buscar, trascendental la pregunta. estaba Muy bien, tratando lo de pensaré. buscar, sí, no, y es que es una pregunta que, de hecho, con Lina alguna vez hablamos también, que todos nos la hacemos. Yo me la hago, me la he hecho todavía muchas veces porque personalmente creo en un Dios de paz. Y creo que Dios no es un Dios de muerte, y lo he dicho aquí varias veces. De hecho, alguna vez tuvimos una posición un poquito encontrada con Jordi en alguna clase previa, y está bien, no está eso malo, porque yo creo en un Dios, y Jesús se presenta en Juan 10 como de que yo soy el que he venido a traer vida, y el que trae muerte es el otro. El otro viene a matar y a mentir, dice Juan capítulo 10, si no estoy mal. Estaba tratando de buscar en el Antiguo Testamento una historia que es la que a mí de alguna manera ¿cómo lo digo? Me muestra un poco que el carácter que Dios quiere presentar, o con el que Dios se presenta a través de Jesús, y qué pena, yo me estoy tomando unos minutos de más, en los evangelios, de alguna manera es el mismo que está en el Antiguo Testamento, y es la historia del rey Manasés. No la encuentro porque no la tenía lista, simplemente me acordé, sé que está en el libro Segunda de Crónicas, pero ustedes la pueden buscar, busquen el reinado de Manasés, rey de Judá. Básicamente el texto dice que Manasés que fue de los reyes más malos de Judá. Recuerden que habían dos reinos. E hizo cosas terribles, pasó los niños por el fuego, idolatría, perversión sexual, bueno, todos los pecados, indujo se aprovechó de los pobres, bueno, injusticias, bueno, fue el rey, tal vez de los que se escriben los reyes más malos de Judá. Fue puesto preso, y cuando estaba preso, literalmente la Biblia dice, él se humilló ante Dios y Dios lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que lo restituyó como rey de Judá. Cuando uno lee, uno puede leer ese texto muy rápido y no se da cuenta de la gran manifestación de misericordia que está mostrando Dios en esa historia. Es que está hablando de un rey que no solamente pecó para él, sino que prácticamente fue el culpable de que más adelante toda una nación fuera puesta en opresión por Babilonia, porque de ahí para abajo vino ya el desenlace de Judá. Y sin embargo, en el momento en que él se da cuenta que se equivoca, él se arrepiente. Y uno humanamente podría decir, y pensemos tal vez en una posición en una iglesia, que alguien sea como de anciano y cometa un error gravísimo que lleve a media iglesia a perderse y se arrepienta. Dios no solamente lo perdona, sino que lo restituye al cargo. Es decir, él le dice, comencemos de nuevo, a pesar de todo lo que había hecho mal. Ahí es donde yo veo
el carácter de Dios manifestado grandemente aún en el Antiguo Testamento. Sí, hay historias que yo no entiendo, que a mí me hacen pensar, y que lo que yo puedo ver, de acuerdo a lo que estoy estudiando en Romanos, es que Pablo está presentando en los primeros 3 capítulos, especialmente en el capítulo 3 del versículo 9 al 19, es que la situación del mundo, tanto de gentiles como de judíos, era de separación de Dios, era de mentira y era de violencia. Y eso lo estudiamos 2, 3 martes atrás. Y que la solución a ese problema en el que estaba también incluido Israel, o sea, de alguna manera estaba incluido el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se soluciona se soluciona a través de la manifestación de la verdadera justicia de Dios, que no es una idea, es Jesucristo, es su vida, es su ministerio, es sus enseñanzas, es su ejemplo que lo van a llevar a la cruz, donde fue la mayor manifestación de justicia y amor, que como digo, no son dos palabras separadas. Para mí son dos expresiones de lo mismo, de la justicia y el amor, y que se manifestaron en la cruz, en la resurrección, y que ahora el Señor quiere que esa misma justicia que Él enseñó y vivió a través del Espíritu Santo, que es lo que yo creo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Para mí el bautismo del Espíritu Santo no es poderle predicar a 3,000, esa es tan solo una manifestación. El verdadero manifestación del Espíritu Santo es poder vivir esa vida que vivió Jesús de justicia y amor, su vida, poderla vivir yo, y a través de mi vida dar gloria a Dios. Mateo 5, versículo 18, 19, no recuerdo muy bien. Eso es el evangelio. Y por eso creo que tenemos que, de alguna manera, centrarlo todo en una persona que es Jesucristo. Esta es mi resumen. Obviamente yo sé que quedaron muchas preguntas. Créanme que también en mi cabeza están. Se valen todas las preguntas. De paso, si alguien quiere usar el chat para hacer preguntas sobre este tema, no sé yo si se puede hacer, o ahí está mi número telefónico, envíenmelas. Bueno, estamos dispuestos a dialogar, porque de eso se trata, de esto se trata el estudio. Probablemente no estemos todos completamente de acuerdo, pero en medio de los puntos encontrados podemos encontrar lo que realmente Dios nos quiere enseñar a nosotros. Solo avanzamos 2 versículos, y eso que el 22 no lo vimos completamente, pero creo que pudimos entender o al menos sacar una buena lección esta noche. Si no hay más preguntas o comentarios. Sí, claro, sí hay. Sí. Un versículo. Esto, es que escuchando todo, mejor dicho, ustedes me han puesto a pensar demasiado. Pero hay un versículo que quería como conectar Antiguo Testamento con lo que estábamos hablando de no ver a Jesús como la justicia todavía, porque ellos estaban en medio de una tragedia, y es Jeremías 23:6. Y entonces Jeremías está hablando que vendrá el día cuando llamaremos a Jehová justicia nuestra. Y ese era solo el punto que quería hacer, que a pesar del dolor, la tragedia, la muerte que estaba viviendo Jeremías, y que yo creo que hasta cierto punto nosotros no podemos comprender muchas cosas del Antiguo Testamento porque nunca hemos vivido nada similar, pero Jeremías en ese momento lo estaba viviendo, y aún así él está personalizando la justicia. Y en el momento que nosotros seamos capaces de personalizar, o sea, de individualizar la justicia, ahí nos cambia nuestra percepción, porque ya empezamos a tener una relación como Manasés, única, diferente, o sea, no es una copia de ninguna otra, ni puede ser la justicia de otra persona, o la justicia de Dios aplicada a otra persona, la misma que será aplicada a mí. Entonces yo creo que solamente para mencionar que Jeremías él lo entendió, y él dice, Jehová justicia nuestra, porque lo hizo personal. O sea, él dice, llegará el momento, y él que no tenía la revelación completa de la venida de Jesús y todo lo que sería el carácter de Jesús cuando estuvo en la tierra, él lo entendió. Ya, eso era todo lo que quería decir, porque sé que estamos súper de tiempo. Y estoy convencido que Pablo leyó este texto, y estoy convencido que él lo leyó y lo entendió. Sí, porque señor. él cita mucho el Antiguo Testamento, y no lo había leído, gracias, Matica, no había leído este texto, pero sí, es muy claro, y creo que Pablo tuvo que haberse encontrado con este versículo también. Gracias, Martica. Fabián había levantado su mano ya para, no sé si aún quieres hacer la última opinión para hacer el cierre del club de hoy. Eso no, está bien, creo que ya es muy tarde para todos. Mejor dejemos así. O si está bien. ¿Por qué? ¿Demoras mucho? Sí, dale. Habla, Fabi. Dale, Fabi, nos quedamos queriendo escucharte porque el internet estaba malo.
Esto, lo que yo pienso es que un poquito con lo que Marta acaba de decir, de que nosotros no entendemos el tiempo en el que la gente en el Antiguo Testamento vivía, que es muy diferente al que nosotros vivimos hoy, ¿sí? Exageradamente diferente. Los sistemas en los que la gente vivía eran imperios donde eran estructuras opresivas, donde un grupito chiquitico mandaba y el resto en la miseria y sobrevivan como puedan, ¿sí? Y es en ese contexto que sale el pueblo de Israel como que la luz entre tanta locura, ¿sí? Entonces, si uno mira al Antiguo Testamento con ojos modernos, obviamente, ¿sí? Se ve como que está pasando, o sea, parece que no, ese Dios no es tan bueno, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos, sí, bueno, intentamos verlo un poquito en el tiempo en el que ellos estaban, ese Dios es lo más amoroso que existe, ¿sí? Las leyes del Antiguo Testamento, de Levíticos y Deuteronomio, son completamente una revolución a los sistemas que existían alrededor, ¿sí? Que le vamos a dar un espacio al inmigrante, que vamos a recoger diezmos para los pobres, ¿sí? Que si alguien perdió su tierra a los 50 años, se le devuelve la tierra de su familia, ¿sí? Entonces, aunque hay otras leyes que no parecen tan justas, y me parece a mí, para el tiempo en el que ellos vivían, era una revolución, era el Dios más amoroso que existía si usted lo compara con el resto. Lo que pasa es que yo pienso lo mismo que José y Lina, hasta que Dios no se mostró en persona por medio de Jesús, no se pudo ver con plenitud lo que era la justicia y el carácter de Dios. Pero eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento era lo peor, no. A comparación de la situación que se vivía en ese tiempo, era lo mejor que existía. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante. Pues bueno, esta noche hemos tenido un espacio bien interesante, ¿no? Solamente estuvimos en un versículo y tuvimos para todo el espacio, pero pues es interesante cuando hay tantas opiniones. Así que muchas gracias. Y pues bueno, con la ayuda de Dios, entonces nos veremos en 8 días para tener nuestro club. Y por esta noche, a ver, no sé quién desee hacer el cierre con la oración, si hay algún voluntario. Si no hay, yo puedo Monis. hacer. Ok, está bien. Gracias, bueno, está José. bien. Bueno, Dale, Monita. bueno. Bueno, oremos. Querido Dios que estás en los cielos, Padre amante y todopoderoso Señor, gracias por acompañarnos en esta reunión. Gracias porque aún tienes misericordia de nosotros y permites que, a pesar de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, de todo eso que quizás no tenemos como certeza, Señor, aún en medio de todo eso, hay algo que sí es cierto y es que queremos buscarte y queremos amarte de la mejor manera posible y con todas las fuerzas de nuestra mente y nuestro corazón. Te pido una bendición muy especial por cada uno de los que estamos aquí, porque tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos una rutina que nos permite, Señor, avanzar por esta vida, pero lo más importante es que nosotros tengamos la seguridad de que avanzamos con el poder de tu palabra. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, tratando de encontrar, Señor, la raíz, el eje central de lo que tú quieres que nosotros sepamos para que nos podamos encontrar cara a cara contigo. Gracias, Señor, por José, por todo el estudio que tuvo. Realmente él es el más bendecido. Y te pido, Señor, también porque muchas personas más puedan reunirse en este club para que podamos comprender los misterios hasta donde tú lo permitas y que podamos decir que te hemos buscado de todo corazón. Señor, y nos quedamos en tus manos. Bendice toda la situación que está viviendo actualmente en nuestro país, el mundo. Bendice, Señor, a todos los enfermos, a todos los profesionales de la salud que encaran esto. Y permite, Señor, que
que podamos, Señor, encontrar a pesar de todo misericordia y justicia en esta situación mundial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.